¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, nadie habla de otra cosa, el caso Koldo ya ha saltado a la opinión pública. Lo que es cierto es que hasta la fecha no ha habido ninguna declaración oficial de las entidades sindicales. ¿A qué se debe este posicionamiento o este silencio? Bueno, pues porque al final las organizaciones sindicales no juzgamos al político, ¿no? Entonces sí que podemos aportar y arrojar que es un caso claro de la influencia que los políticos pueden ejercer sobre ciertos funcionarios, ¿vale? Puede llegar a utilizar su posición de poder para conseguir, sobre todo en este caso que nos ocupa, pues una resolución beneficiosa para soluciones de gestión, podríamos decir. Se ve una clara manipulación de los funcionarios a empleados públicos, perdón, para conseguir, en este caso, pases especiales en el ministerio. Vamos a contextualizar un poco, vamos a explicar brevemente este caso. Seguro que muchos de ustedes lo saben porque, bueno, los medios de comunicación no hablamos de otra cosa, pero bueno, la Audiencia Nacional investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Decías que, bueno, los políticos tienen esa capacidad de influencia sobre los servicios públicos. ¿Tan fácil y tan sencillo es influenciar a los empleados públicos? Bueno, pues a veces sí, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, sobre todo pues para que lo entendamos un poquito mejor todos, ¿no? Esta capacidad de influencia que a veces se tiene sobre los empleados. Te voy a poner como ejemplo La Rioja. ¿Vale? Hace relativamente poco, el pasado mes de mayo de 2023, se aprobó una ley de función pública en La Rioja. Es la ley que protege y que da garantías a los empleados públicos, ¿vale? Esta ley que se ha aprobado recientemente, bueno, pues tal y como se ha aprobado, como digo, permite que personal afín al político pueda ascender. Pero no solo eso, sino a su vez el político puede apartar a esos empleados que resultan un poco molestos y dejándoles en puestos base, ¿de acuerdo? Casualmente, esta ley de función pública que nombro fue aprobada por el anterior equipo de gobierno, casualmente del mismo color político del caso que nos ocupa, del que hasta hace pocos días militaba el señor Ábalos, y que además pues que ha sido avalada por sindicatos afines a ese equipo de gobierno, ¿de acuerdo? Me resulta chocante que se hizo caso omiso a la mayoría de la representación de los empleados públicos, como es CESID, y que han prevalecido los intereses políticos en lugar de poner en el centro de atención a la función pública. ¿Qué medidas propone el sindicato al que representas, el sindicato CESID, para evitar que nuevamente sucedan estos episodios? Bueno, pues CESID presentó más de 70 alegaciones y aportaciones para realizar una función pública profesional, imparcial y sobre todo que estuviera despolitizada. Todas esas medidas que CESID aportó fueron rechazadas. Eran medidas que garantizaban que los sistemas de provisión de puestos de trabajo, que esas promociones, que esos concursos, que esos traslados, pues fueran objetivos y que los requisitos de acceso fueran unos requisitos generales y que evitasen puestos a la carta. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro vuestra posición. No sé si sois el primer sindicato que habla.
Pues la de verdad, este tema, del caso? yo creo que sí. Te lo digo un poco como el creo, porque no he escuchado ninguna aportación del resto de organizaciones sindicales, ¿vale? También comentar que bueno, una de las aportaciones principales que CESID puso sobre la mesa para la aprobación de esta nueva ley de función pública del pasado mayo fue que se limitasen el número de asesores y personal eventual, para que así que tuviésemos más restringido, ¿no?, a estas manipulaciones que a veces los empleados pueden sufrir por parte del político. Se hizo caso omiso de todas estas aportaciones y alegaciones, ¿vale? No entendemos muy bien por qué, porque el resto de sindicatos no nos apoyó y nos avaló con estas aportaciones. Nuria, nos queda claro tu posición, la posición del sindicato y todas esas propuestas. Te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Gracias.